Las reglas de la reunión, y es que en total libertad cada uno puede decir lo que quiera, y que vamos a grabar, y antes de subir nada se va a pedir permiso a la persona para que dé su autorización si su comentario quiere que se haga público o no. Así que les pido que hablen con total tranquilidad y den sus opiniones, porque nos van a enriquecer a todos. Estaba comentando que con José María empecé esta carrera formalmente en el año 2003 con la certificación CPP de ASIS y sus exámenes, y viendo la seguridad en el conjunto y especializándome en lo que es la seguridad electrónica con monitoreo. El riesgo en la seguridad de la información crece a pasos agigantados, de manera tal que cada vez sabemos menos. Aunque estudiemos todo el tiempo, si estudiáramos lo que tendríamos que estudiar, se resulta imposible, porque la cantidad de los riesgos, cómo se multiplican, y cómo se desarrollan las tecnologías, y cómo se desarrolla la problemática humana y de las instituciones en conjunto con la tecnología, y cómo se interrelacionan diferentes especialidades para producir nuevos riesgos, nuevas amenazas, donde la mayoría no lo conocemos. Y acá tal vez la reflexión sería aceptar que somos ignorantes, todos, por lo menos en algo lo somos. Pero si el desarrollo es tal, la triste realidad es que cada vez somos más ignorantes, porque cada vez estamos menos al día de lo que tendríamos que estar. Y es a modo de referencia, lo que se observa es como una mutación a la nube, la mutación de integración con Internet. Acá está esta especificación por tipos de malware, cómo se en esta estadística que estuve encontrando, cómo se dividen estas amenazas, y algunas consideraciones. Esto que está ahora lo obtuve de los manuales de Cisco. Cuando Piñera subió 3, ¿no pensó que se le podía prender fuego al país? O sea, a veces esto lo saqué también de los apuntes de Cisco sobre el tema de la red interna, el router, las diferentes configuraciones, los problemas básicos del mapeo de direcciones NAT. También no quiero ponerme a leer en detalle, porque esto no es una charla de informática. Esto tiene un objeto que vamos a enunciar en un ratito, pero para ponernos en tema. Los problemas que existen con el filtrado de paquetes, como de la red pública va pasando las etapas y se filtra solo en transporte y en red, y adaptarlo para otra es complejo, y uno tiene que mechar y dejar cosas de lado, y lo cierto es que termina dejando de lado cosas importantes, y en el camino es un esfuerzo enorme que no lleva a ningún resultado y que lo hace impracticable. Mostrar. Y tiene en cuenta esas diferencias claramente en las normas. Sí. Nosotros participamos activamente del subcomité de ISO internacional que estudia todas estas normas, y ya tenemos adoptadas un montón de las normas de ISO. Las y hay muchas más, sí. Bien. Sí, sí. De la familia 27000. Perfecto. Yo de hecho en este momento soy editora de la revisión de la norma ISO internacional, la 27002, que se está revisando en este momento. Soy una de las 3 editoras. Perfecto. Así que Centro de Control a Distancia, llamados actualmente la CRA en España. Sí, acá también. Correcto. Centro de Receptores de Nace la nueva normativa basada en lo que es el Real Decreto del año 1972 en España, y sobre eso se fueron haciendo modificaciones. Actualmente, reconocido por las mismas empresas españolas donde tengo socios, donde estamos trabajando, hay un
enorme retraso y un enorme conflicto con empresas tipo Uber que están minando el negocio de las centrales basadas en el Real Decreto del año 1972. Quiero aclarar que en el año 72 solamente había conexión telefónica, no había el GPRS, no había IP, no había... Estamos hablando del año 72. Y todo lo que se hizo son parches sobre lo viejo. ¿Sí? Entonces es como si a la cámara del camión que está emparchada le seguís haciendo recapada, le seguís poniendo duroles, le ponés haciendo parches y no te decidís a poner una cubierta sin cámara. A ver, hay un enorme retraso en las entidades de regulación y también en las entidades de normalización para adaptarse a las reales necesidades que hoy tiene la industria y que parece que todo esto le corre detrás. Si no, no hubiera habido 100 ataques el fin de semana y 10 empresas sin servicio porque no tomaron los recaudos. Y estas empresas que están abastecidas por software del siglo pasado, que no basan su tecnología en la nube, sino en servidores propios, resulta que yo quisiera saber dónde hay una normativa o un código de práctica que diga cuál es el alcance de la responsabilidad de la empresa proveedora en asesorar a sus clientes en cuanto a la seguridad de los software relacionados que son de requisito imprescindible para funcionamiento. Concretamente, si voy a usar este software, necesito Windows para que corra. ¿De quién es la responsabilidad de que ese Windows tenga las protecciones para que no me ataque un ransomware? Teniendo en cuenta que los que hacen monitoreo no son especialistas en informática. Teniendo en cuenta que si no son especialistas en informática y están adquiriendo un software de un proveedor de software, al menos algo debería decir que este proveedor debería indicarle los recaudos que tiene que tener, como por ejemplo tener licencias y actualización en sus sistemas periféricos, y que no pueden andar con programas piratas, porque usar programas piratas no es una viveza, es un delito, ¿sí? Y si está haciendo seguridad para los demás, él no puede ser un delincuente. Y esto, la IRAM 4174 ni lo toca. Ni lo toca. ¿A qué te referís? Disculpame, Modesto. No, porque hay que separar un poquito las cosas. No. Claro, lo que quiere decir Modesto, yo sé, Alberto, quiere decir, nosotros abundamos en muchas normas que son de la puerta del Cerrada para adentro, o de la puerta del abonado para adentro. En el medio hay todo un universo que nunca hemos incursionado aún, y que tiene que ver con este aspecto que... De la seguridad electrónica. Bueno, normalmente la forma de resolver eso sería citando otras normas, ¿no? Que sí lo tocan. Como la 20.000. La 20.000 es de servicios de TI, ¿no? Es de calidad de servicios de TI. Esa norma también la estudia uno de nuestros subcomités, también la tenemos adoptada, es el subcomité de calidad en tecnología de la información, donde también hay normas para certificar calidad de productos de software. Y en el subcomité de seguridad en TI, bueno, la 27.001 es una norma que se le podría exigir que cumplan todos los proveedores que uno tenga, y dentro de la familia de normas que ayudan a la 27.001, digamos que proporcionan contenido extra para la 27.001, hay toda una serie de normas que es la familia 27.036, son varias partes, que tiene que ver justamente con seguridad en la cadena de suministro de productos o servicios que uno necesite usar. Y tiene varias partes, hay una general, que es la parte 1, que habla sobre los requisitos de seguridad en general para cualquier tipo de producto. Después ahonda la parte 2, es sobre qué cosas tiene que contener un acuerdo que uno firma con un proveedor respecto de la seguridad y la privacidad también, o sea, el tema de datos personales también lo aborda. Y después está la parte 3, que es específica para productos TIC, productos o servicios TIC, donde agrega requisitos, cada una, digamos, suma a la anterior, ¿no? Donde agrega requisitos específicos de seguridad para productos TIC.
Y la parte 4 es específica para la nube, agrega aún más requisitos para la nube, recomendaciones. Un poquito comentando para todos. ¿Por qué la norma, ya que yo la leo constantemente, no aparece en ningún lado que diga profesional matriculado? Por ejemplo, con eso... ¿Cuál norma? En general, ¿qué las profesional? El profesional de la especialidad, que esté Ok, matriculado... Porque no existe Porque la norma no es una Pero para- reglamentación, no corresponde, no es una Perdón. reglamentación Es otro oficial. ámbito. Para empezar, todo lo que tenga que ver No, con que no corresponde es una incumbencias... opinión. Todo lo que tenga que ver No, con desconoces el incumbencias queda por fuera claro. del alcance de una norma. Las incumbencias son un tema legal que queda por fuera del alcance de la norma. La norma puede hablar de alguien capacitado, de alguien Sí, normalmente formado, dice idóneo. En la norma se apunta a la no se reglamentación, usa la norma a las idónea. leyes del lugar donde se aplica la norma. Exactamente. La cuestión no es una opinión, esto es trabajo de muchos años acá en el INAH, no es una opinión. No te sientas atacado. No, porque me dijiste es una opinión, me dijiste es una opinión. Pero más que era un diálogo abierto. Justamente No, pero no es una opinión, es una Justamente opinión. está por fuera de la incumbencia. Es información. Nosotros en las normas no podemos estar por sobre la ley. La ley es la que determina las incumbencias. Nosotros no podemos hablar nada al respecto porque excede a la norma. Claro, es un reglamento técnico, digamos, es un reglamento técnico que establece características técnicas y lo puede usar desde una persona con incumbencia hasta que no tenga incumbencia y la quiere usar, o sea, está en el criterio de cada uno. Son requisitos a veces mínimos, Después, requisitos... no todas las normas hablan sobre personas. No, Eh, claro. De hecho, en la familia 27.000, la 27.021 habla sobre las capacidades que debe tener un profesional de un sistema de gestión de seguridad de la información. Pero, ¿Quién las evalúa? exactamente, No está- solo habla de las capacidades que debería tener ese profesional. No De la capacitación adecuada se habla, por ejemplo, no se habla de un profesional. La palabra profesional no se habla Pero no la de dije eso. yo. Son distintas No, personas. bueno, sí. La 27.021 menciona profesional, pero específico para sistema de gestión de seguridad de la información. Bueno, pero digamos, Ya está. bueno, perdón. Para mí está respondido eso Está bien, perfecto y ya está tengo bien, más o está menos bien. la mente abierta más para ver dónde incurrir nosotros como profesionales. Lo mismo hay de ingeniería de software, de las capacidades que debería tener un ingeniero de software, pero no habla sobre cómo debe adquirir esas capacidades ni verificar esas capacidades, cómo sino se de las reconocen. capacidades que debería tener. Y tampoco cómo las reconoce cada estado. Me digamos. faltaba una parte, por eso ahora la tengo las dos. Claro. Gracias. ¿Está? Entonces, yo tengo que violar la normativa y no dar la información, y me tengo que poner rebelde. Y es mi derecho a la libertad de decirle, Ellos tienen, debería estar contemplada dentro de la ley, debería estar declarada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y debería seguir la normativa técnica que la Dirección de Datos Personales exige, que igualmente no es la más apropiada, pero existe, Bien. digamos. En cuanto a seguridad y privacidad, ahora también se extendió, hay una norma nueva en el SC 27 a nivel internacional, que es la 27.701, que es otra norma de requisitos, que es el sistema de gestión de la privacidad de la información, que es para datos personales exclusivamente, y lo que hace es extender la 27.001 y 27.002 específicamente para el tema de privacidad. En otros países, 27.001 ya es exigible para muchas industrias por parte de las regulaciones, en este país no, pero en otros países sí lo es exigible, en muchos países para todos los entes gubernamentales y para otras áreas que se consideran críticas, como energía, por ejemplo. Y la 27.701 se creó para ayudar a las empresas, a las organizaciones en general, a demostrar conformidad con GDPR, que todos deben hacer, y otras reglamentaciones o legislaciones de privacidad que existen en distintos países. bien, hablaste, quiero ir un pasito atrás,
Solamente podemos arreglar un problema si reconocemos que hay un problema. Solamente podemos reparar un problema si conocemos las causas que generan ese problema. De nada sirve romper el termómetro porque tengo temperatura. En realidad tengo que ver cuáles son las causas que generan la enfermedad, que como síntoma me dan la fiebre y que con el termómetro miro y verifico. Entonces, para ir pasos atrás, se requiere recopilar datos, se requiere saber qué pasó, que generó ese análisis, obtuve esa información para evitar que se repita. ¿Alguien me puede decir qué pasó el 16 de junio de este año que hizo que todo el país y varios países limítrofes se quedaran sin energía eléctrica? ¿Alguien vio una foto de 2 torres de 2 líneas de alta tensión caídas simultáneamente? Yo vi una sola. Hay una línea de respaldo. ¿Qué pasó? ¿Qué era? ¿Falta de recursos de alguien que pudiera accionar una palanca? ¿Falló el sistema de información? ¿Alguien tiene información? Acá hay una persona que la tiene información y yo le dije, si no quiere decir no hable nada. Entonces voy a hablar por él. Negligencia. Negligencia. Y como no quieren quedar expuestos a los negligentes, entonces todos nos quedamos sin seguridad de que vamos a seguir teniendo un sistema eléctrico que funcione. Porque no se aprendió nada de eso. Nos quedamos un día entero sin luz. ¿Vos te acordás que yo fui a tu empresa? Sí. A ver, y ahora estamos en una situación de emergencia. Pero igual me preocupa la palabra negligencia, porque negligencia es una de las tipificaciones de un delito en cuanto a la culpabilidad. Claro, entonces ¿pero qué es la negligencia? ¿Qué es la negligencia? O sea, ¿o qué es la negligencia o cuál fue el factor? Porque no, hubo un delito y entonces fue un delito culposo donde no hubo ni intencionalidad y esa no intencionalidad se manifestó en una negligencia. No fue un sabotaje. Digo por la palabra negligencia. Bien, pero no fue un sabotaje. Porque si fue un sabotaje y cumplió el objetivo del sabotaje, estaríamos hablando de un ciberataque que no tuvo su contramedida pensada con anticipación para que no ocurriera. Estamos hablando de negligencia en la medida de prevención ante un atentado. Pero ni siquiera llegamos a eso. ¿Pero hubo un atentado? No, eso no. De todas maneras, en todo evento así, de estas características, otras. Una de las observaciones que comenté con algunos de ustedes es que los usuarios, tal vez los que se exponen como más preocupados son las instituciones estatales, los gobiernos, las grandes organizaciones, los bancos, las compañías de seguros, las empresas farmacéuticas, son todos los que tienen dinero, son los que tienen poder, los que pueden darse el gusto de tener equipos, comités, divisiones de profesionales trabajando permanentemente, analizando a fondo, generando hasta empresas para hacer esto, y hasta estas empresas ofrecen sus servicios a otras, y estos grupos, grandes grupos de poder, que tienen hasta empresas dedicadas a la seguridad, también dentro de sus grupos, se transforman en entidades enormemente burocráticas, cuyo mantenimiento es a fuerza de excedente de recursos, solamente porque les sobra la plata de tan buenos que tienen los negocios, ya sea que es un laboratorio farmacéutico, que es el tráfico legal de drogas, ¿no? Un negocio más formidable, como los gobiernos que administran los recursos de toda una sociedad y parece que son infinitos, entonces no reparan en gastos a la hora de armar enormes comisiones de análisis. Pero ¿qué pasa con las empresas pymes que están luchando en el día a día para sobrevivir, pero que están usando la tecnología y que a veces tienen sistemas híbridos que vienen de computadoras tiradas bajo el escritorio hasta sistemas de computación en nube, mezclado con un montón de programas que a veces se lo dan algunos proveedores muy especialistas en una solución, pero que pierden todo el entorno y que están en terribles problemas de seguridad de información, terminan contratando a antivirus, o terminan contratando soluciones mágicas en internet que descargan, que son más peligrosas que peor el remedio que la enfermedad,
o contratan a consultoras que son distribuidoras de una marca de Estados Unidos y que resulta que el cabeza de distribución es un vendedor de fruta. Entiéndase fruta como muchas palabras en inglés para marear lo suficientemente al cliente, hacerle creer que sabe mucho y hacerle buenos presupuestos para darle alguna protección. ¿No creen que hay que hacer algo con todo esto? Que se hicieron para casos específicos, casi como metodología ágil de desarrollo. ¿Te acordás, Rita? ¿Conocés vos? Por ejemplo, hay una para la urban. Son guías ágiles. Lo están viendo en construcciones sostenibles. Aldana es la que coordina. Digamos, ¿Qué es el CCMS? Es construcciones sostenibles, se llama, creo, ¿no? Estas Están estudiando las urbanizaciones normas. especiales. Las normas. Y está lo interesante es que digamos, es como que ustedes supieron en algunas guías de práctica. Mi familia intervino desde normas que son del 35-18, antiquísimas, hace 70 años. Así que hay procesos largos y procesos más ágiles. Creo que la inquietud de Modesto es, ¿hay alguna metodología ágil que se pueda trabajar? Y vos proviste, por ejemplo, algún tema de algún criterio de idoneidad dentro de la familia ISO y algunos otros criterios. Pero no necesariamente son muy buenas, ¿no? Digamos, 124 controles, 14 dominios, ¿no? Pero no parece muy ágil. No parece muy ágil para el planteo que están haciendo los colegas. Bueno, el problema es que la seguridad y la agilidad son dos cosas que son difíciles de llevar de la mano, ¿no? Estoy también de acuerdo. Estoy también de acuerdo con eso, pero hay también algunas herramientas de design thinking y de metodologías ágiles que no sé si las han aplicado fuera de esas guías de práctica para las organizaciones, para los countries, que conozco de ustedes, porque resulta que me invitan a darles una charla, en lugar de, por suerte, en lugar de ver toda la parafernalia de criterios, ellos ya tenían, provisto por IRA, un par de códigos de práctica para gestionar la seguridad en las organizaciones muy bien hechas, de 4 páginas cada una. 4 páginas versus... Claro, el tema es que, por lo menos lo que, no sé si te referís a eso, pero en general nosotros lo que hacemos con las normas es, por generar una norma, no te va a decir cómo hacer. Gente del IRA, yo de algún modo me considero del IRA. Comentás vos, lo sabemos, lo hemos hecho recientemente para lograr el subcomité o el área de control de acceso, es decir, lo hemos justificado y lo obtuvimos, pero lo que a lo que apunto yo es a ver cómo podemos anexar esa tremenda información que nosotros no tenemos, cómo podemos coordinarla y tener nosotros un panorama distinto. Yo te sugeriría que consulten la página, las normas que están en estudio, las normas que están publicadas, que primero tomen conocimiento, digamos, de todo lo que hay para después obviamente pueden comunicarse conmigo si tienen dudas. Yo llevo los subcomités de calidad en tecnología de la información, seguridad en tecnología de la información, otros más, gestión de riesgos, llevo varios, pero que podrían llegar a serles de interés de ustedes por lo que están hablando, serían esos 3. Para hacer que es aplicable, ya están conociendo. Claro. Pero no habría posibilidad de tener una reunión de intercomité. Sí, pero tiene que ser sobre un que participan, hacen un simulacro cada 3 meses. Sin embargo, la ley lo que lo dice. Nosotros hacemos todos los primeros miércoles de cada mes 3 simulacros de emergencia. Me sorprende que hace años, ¿cuánto hace que hacemos los simulacros? Empezamos a hacer años. Sí, más de 5. Más de 5 años que todos los primeros miércoles de cada mes hacemos 3 simulacros. Uno de 6 a 14, otro de 14 a 22, otro de 22 a 6. Y siempre descubrimos errores y fallas.
y demoras en sistemas que se sobrecargan, en sistemas eventos que se encolan, que llegan a tardar medio minuto, como fue un caso tuyo, que me dijiste, tuvo medio minuto de demora. Casos que no estaban configuradas las direcciones IP de respaldo y que solamente llegaron los eventos cuando restableció el sistema principal. Y que si no hiciéramos eso, no nos podríamos dar cuenta, porque una cosa es el laboratorio y otra cosa es la realidad. Y hasta que uno no va al campo y hace la prueba real y hace un ensayo real, no sabe cómo funciona realmente. Porque lo que uno no ve, no lo ve. Y siempre nos sorprendemos de cosas nuevas que saltan, que estaban bien hechos, que solamente en la prueba se ve. Yo les conté que como hobby tengo el vuelo y soy instructor de vuelo, ¿no? Y estudio los accidentes y los incidentes y vuelco las metodologías de la UASI a todo esto. Y una de las cosas que se viene estudiando cuando para resolver una emergencia uno puede tener la resolución teórica, pero para adquirir la habilidad hay que hacer. Uno no aprende estudiando, uno aprende estudiando y poniendo en práctica y equivocándose. El tema es que si quiero aprender a resolver una emergencia, tengo que hacer una emergencia. Y en la época que no existían los simuladores, se hacían las emergencias reales. Y había accidentes reales porque una emergencia se transforma en un accidente real. Entonces hasta tenemos que tener cuidado cuando se hace una emergencia, no sea que justo a un cliente te lo roban de verdad y estábamos haciendo una emergencia. Entonces ¿hasta dónde, no? El balance, lo que hablábamos, Juan Carlos, si tengo que dar de baja la aplicación para probar esa emergencia, ¿cuánto me perjudica en la imagen ante un cliente que no tiene acceso a la información porque estoy haciendo una emergencia para detectar otras fallas de seguridad que si no hiciera la emergencia nunca me enteraría? Y entonces esa seguridad resulta que para ganar una seguridad cuantificable estoy perdiendo una seguridad del otro lado. Yo puse esto porque es el balance de las decisiones. Que nuestro corazón y nuestro cerebro, que vendría a ser nuestra empresa de la toma de decisiones, que tiene lo que siente que debe hacer y lo que necesita que debe hacer. Entonces, yo te pongo en las tripas la necesidad de cobrar y que tu cliente sienta que tiene seguridad, pero vos en el corazón sabés que tenés que hacer la prueba aunque puedas perder plata. ¿Viste el refrán que se dice hacer tripas corazón, ¿no? Que es decir, voy a pensar con mi interés, con mi bolsillo, más que con lo que debería, ¿no es cierto? Entonces acá aparece el balance, que estaba justamente ligado con esto, que los invito a leer este apunte, porque trata esta temática de cómo en la toma de decisiones nos encontramos con esta decisión bilateral. Por eso lo llamé seguridad bilateral, y porque la charla era seguridad de la información, no seguridad informática, ¿sí? Y en esa seguridad de la información, hasta que me contabas el caso, dale esta orden, que hagan esto, y contalo rápido, dale. Cortito. Mi nombre es Carlos, me dedico a todo lo que es seguridad de la información en organismos de Estado, en empresas de seguridad y todo lo que son corporativas. Siempre nos llaman para ver qué pasa con la seguridad de la información. Un directivo de una empresa muy grande llama y nos pregunta que tenía fuga de información. Le dijimos que haga una nota que le iba a dar un pequeño bonus a toda la gente por única vez y que le dé la fotocopia a la secretaria. Va a la secretaria, hace la fotocopia y se la entrega. Preguntale si se la dio a alguien más. Sí, ¿a quién? A la ordenanza. Llama a la ordenanza. Vino la ordenanza. ¿Cuántas copias hiciste? 4 más. ¿Hay que hacer algún estudio de seguridad de la información ahí? Ninguno. Hay que capacitar al directivo y a toda la gente para la fuga de información y para la seguridad de la información. Esa anécdota, siempre que vuelvo, lo primero que hago, pregunte, hagan algo, porque se pierde tiempo, nosotros perdemos tiempo como profesionales, porque son ellos mismos los que están generando la información mal. Y un poco le decíamos de esto, ¿hasta dónde llega
lo que nosotros queremos hacer si el directivo no ve que su secretaria está haciendo otra cosa que la que tiene que hacer y su secretaria. Entonces pasa bien lo tuyo, negligencia. Negligencia no es solo delito, sino que es no hacer exactamente. Entonces todo eso en seguridad de la información podría estar, tenemos vacíos legales importantísimos. Por ejemplo, y termino con esto, cuando se firma la parte de confidencialidad, si alguno firmó un contrato de confidencialidad, no tienen límite, o sea, no le ponen fecha. Entonces yo para mí termino la relación con la empresa y me voy, lo puedo decir todo, porque no tengo un límite. Que me diga, bueno, se terminó la relación con la empresa, no tengo más vínculo, por 5 años no puedo decir nada. Sí, o que pasado tal cosa tiene que ser destruida la información. ¿Quién destruye la información? ¿Somos ingenuos? ¿Podemos creernos que alguien que está haciendo el mal va a destruir la información porque se lo digan 2 renglones en un texto? Al contrario. Al contrario, se lo va a guardar con más seguridad y va a ser backup. Y encima entonces estamos trabajando en una fantasía. A ver, sincerémonos. Sí, la realidad es otra. En la experiencia de la realidad. Y sobre todo en los organismos del Estado de cierta sensibilidad, son donde más información, que tienen esa información secreta, son los que más información sacan. ¿Por qué? Van a un bar, están con un amigo, están en alguna fiestita, van a un bolichito. ¿Sabés que me enteré que ese corte de luz que hubo no fue negligencia, fue un hecho de sabotaje? No, pero fue terrorismo. No, fue un hecho de sabotaje. Pero me enteré, y lo cuenta todo el mundo. Por ahí es verdad, por ahí es mentira. Ahora, si es verdad, ahí está cometiendo un delito, porque está sacando la confidencialidad que tiene en un lugar público, en un lugar que se puede estar a la escucha de todo el mundo. Por eso que falta en la parte que, cuando vi que lo que iban a presentar, en seguridad de la información hay que hacer normas nuevas para Argentina, nada más. No es lo mismo que en otros países. Un código de práctica, una línea de sugerencias, una línea de puntos, que pueda hacer referencia a que quiere profundizar en algo, pero algo que marque las cosas claras, que le sirvan a esa persona que no tiene un departamento de seguridad informática. Pero no hace falta seguridad informática, que sea un grupo nada más que sea para seguridad de la información, porque seguridad informática entra dentro de seguridad de información. Es al revés, esto es seguridad de información y esto acá adentro es seguridad informática. Bien. Volviendo a lo que decíamos, el tema de riesgo. Todos hablamos de riesgo, pero nunca hacemos el estudio de vulnerabilidad, que va directamente proporcional al riesgo. ¿Cuál vulnerable estoy? ¿Cuántos riesgos tengo? Entonces, cuando hablamos de riesgo, tenemos que hablar primero de vulnerabilidad y después de riesgo. ¿Por qué? Porque no llega a ver, si en mi casa dejo la puerta abierta, estoy vulnerable que me entre. Pongo una llave, ya bajé la vulnerabilidad, por lo tanto, bajé el riesgo. Ese es el concepto principal que se debería tener, a mi entender, dentro de lo que es seguridad de información. Yo en esto estoy hace más de 20 años. Bien. Y dentro de fue bien, hasta ahora. El análisis, previo al análisis de la vulnerabilidad, está la detección de vulnerabilidad. Y para eso hay una especialización que hace un tipo de Cisco, que es cazar vulnerabilidades. Salir a cazar vulnerabilidades, y hay diferentes tácticas y hay diferentes especialistas, y lo cierto es que con las personas que yo vengo hablando hay mucha diversidad de especialistas de lo más y de lo más variado. Hay otro tema del contexto importante en la seguridad de la información, que eso sí me parece que debería estar dentro de la norma, pero mejor me equivoco, de acá no juega. Lo que es todo el contexto interno y el contexto externo. O sea, el contexto el interno es todo lo que nosotros podemos generar mal de lo que nos dicen las políticas de seguridad de la empresa. Y el externo es el que nos afecta por lo que sea. Si no tenemos esos dos estudios dentro del camino para que la cosa funcione, una de las dos patas que nos falte, es muy probable que sigamos siendo vulnerables en una pata fuerte. Bien. Y ahora, entonces yo le abro la pregunta abierta como si le volviera a preguntar a él. Pero él no contesta. Él me dio una respuesta que me hizo sacar una conclusión, pero no me dio la respuesta acabada. En el código dice que no se debe difamar, que no se debe divulgar información que pueda perjudicar a un colega, aunque incluso sea un competidor. O sea, si vos te equivocaste, yo no puedo decir, oh, Juan Carlos se equivocó, aunque vos fueras un competidor mío. Eso lo dice.
porque habla de justamente el comportamiento y la conducta que está entre las normas y la moral. ¿Bien? Hay un vacío, un bache, que es donde aplican los conceptos éticos. Entonces pasa que con un pequeño jueguito de casa de amenazas, me descubro que una empresa de primera línea que instaló una caja de seguridad monitoreada sobre un sistema que estaba compuesto de tales características, que el nombre y apellido del titular es tal, que vive en tal lado, que tiene 3 personas que son familiares directos, cada uno con su nombre y su celular y sus palabras claves, y la hora en que fue instalada esa caja de seguridad, la dirección, y esto, la dirección, el lugar, hasta el número de la tarjeta de crédito y el código de seguridad de la tarjeta de crédito tenía. O sea, bueno, pará. Entonces yo me hago de toda esta información y digo, pobre víctima, este cliente de esta gran empresa importante. Pero pienso en que tiene que haber un responsable de seguridad de la información de esa empresa, y que mi deber profesional es decirle, mira, encontré esto, cuidado un poco, porque así como yo encontré esto, se te pueden estar fugando otras cosas. Que si esto sale, no solo que le va a robar los dólares encantados de tu cliente, sino que tu desprestigio va a ser enorme. Y la gente va a volver a la caja de seguridad en los bancos y no poner la caja de seguridad en su casa. ¿Sí? Y no vino por la Dirección General de Seguridad Privada, porque no estaba declarada la caja en el Ministerio de Seguridad Privada, cuando la ley lo obliga. Entonces la empresa número 1 en cumplir con la normativa a nivel Ciudad de Buenos Aires no la cumple. Está bien que no la cumple, porque yo no le daría esa información al gobierno, ni ebrio ni dormido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el deber de alguien que se entera de una falla de un competidor? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho yo? Exactamente lo que hizo Pepsi con Coca-Cola. No, ¿qué es lo que yo tendría que haber hecho? Y decirle, flaco, mira, ¿Y si no me dan pelota? vos cumpliste con tu ética. Está bien, entonces lo que hago es, me callo. Perfecto. En seguridad informática hay tal vez no está normalizado, porque eso en los RFC no se hace. Divulgación de vulnerabilidades. Hay una norma específica sobre divulgación de vulnerabilidades. Claro. No me acuerdo ahora el nombre del número, pero se las puedo buscar. Está bien, pero más allá de lo que se hagan normas, yo te cuento lo que pasa en realidad. Okay. Por ejemplo, sale una vulnerabilidad nueva en el servidor web más usado. Es un tema porque podés, de un instante para el otro tenés un agujero de seguridad enorme que afecta a millones de personas. Entonces, en general lo que se hace es, si vos sos el que encontró la vulnerabilidad, contactás al fabricante o al quien lo hace, y se define un tiempo en el que eso se hace público. La gente que busca esas vulnerabilidades quiere hacerlo público también, porque eso forma parte de su trabajo, de su prestigio, es currículum, ¿sí? Pero no está, al menos que yo sepa, no hay una norma que dice, bueno, se establece que será una semana hasta que respondan. No. O sea, la empresa puede... En general es un acuerdo de partes entre la empresa y el que descubrió la vulnerabilidad, que tiene que ver con lo que le puede llegar a tomar a la empresa encontrar una solución para esa vulnerabilidad. Pero no es raro que la empresa no responda por las razones que sean, o responda que solicite, lo que sea, y la persona publique la vulnerabilidad. O sea que, es decir, lo que en un caso como el que contaste vos, sí, lo correcto desde el principio es, obviamente, porque salís a decirlo, tal, o sea, genera más problemas de cubrir. Me parece que pasa también por el tema de la capacitación del personal. Antes que lo hablábamos, si de repente hay un profesional o alguien que lo contratan para que en un lugar maneje la seguridad de información, que no haya fuga de información, y esa misma persona, partamos que no tiene su propia ética personal, si no tiene su ética personal, profesionalmente va a ser igual. Muchos delincuentes se recibieron de abogado en la cárcel. Entonces, frente a esa situación, ¿cómo preparamos, cómo capacitamos, cómo fidelizamos a la gente para que sea leal a nuestra empresa? Eso hay que capacitarlo. Y dentro de la norma debería, por ahí me equivoco,
existir un punto donde diga que la gente debe estar capacitada para tal o cual función. Ese es un punto, y termino con esto, ese es un punto neurálgico. Yo normalmente cuando me llaman para hacer entrevistas de seguridad de información, lo primero que le pregunto a cualquiera, hombre o mujer, ¿está en pareja? Sí. ¿Mantiene relaciones con su pareja, relaciones sexuales? Sí. No entra. Directamente no entra. Es una tontería lo que estoy diciendo, pero a nadie le interesa la vida privada cuando va a cumplir una función distinta. Y si él está diciendo que su vida privada, ciertas cosas, ¿cómo puedo confiar que después no va a decir otras cosas que están ahí? O sea, tiene que empezar por la ética. Hay todo un estudio, un análisis de la persona para ciertos puestos y para ciertos lugares. ¿Se pueden hacer? Sí. El MIDOT es uno de los sistemas muy prácticos, muy piola, que sirve muchísimo para este tipo de cosas. Pero si no capacitamos a la persona en cuanto a lealtad, a fidelidad, a cuál es el puesto que va a ocupar, que ese puesto es lo que le va a dar plata a la empresa, entonces no sirve nada. Se contrata cualquier cosa. Ventanita. Exactamente. Claro, pero el problema es que esta empresa entró muy buena, muy bien seleccionada, muy buena evaluada, con una buena inducción. Después entra en la organización y se contamina. También, es verdad. Y de alguien que era una excelente persona, ahora es un terrible riesgo y amenaza. Porque cada persona en una organización es una amenaza en sí misma. Por eso está el control, la verificación y los test cada 4 o 5 Claro, veces. pero vos fíjate que eso se empieza a transformar en una carga burocrática que hace que las grandes empresas, incluso las empresas que hacen seguridad de información, se transforman en cada vez más riesgosas. Claro. Entonces yo le hago una pregunta a cualquiera de estos que se dedica a la seguridad de la información y que vende su servicio de seguridad de información. Si se ponen empáticamente en los zapatos del cliente, ¿qué creen que es lo que decide el cliente para contratarlos a ustedes o a otros? ¿Cuál es el factor de decisión? No, el costo. Bueno, el costo aparte. Y la confianza. La confianza. Y la confianza dependiendo de quién. ¿Y de quién esa depende la confianza? Si es confianza, viene del lado derecho, ¿no? ¿Qué le da base a esa confianza? La imagen. La imagen. No, el referente, si es una persona de confianza tuyo total, y vos decís, mirá, te lo puedo recomendar porque es de mi confianza. Pero esa línea, eso es lo que se llama línea de confianza y la línea de seguridad. También es vulnerable. Obvio. Que es una persona que hace buen programación PNL, que puede llegar a falsificar hasta sus gestos y ser un excelente vendedor de fantasías o de fruta. Sí. ¿Sí? Tal cual. Y la formación de vínculos, porque me invitaron a comer, porque es amigo del otro, porque me hicieron participar, porque fui al torneo de golf, la pasé bárbaro. Y esa generación de vínculos también es una falsificación. Sí. Sí. Bien. Es una de las vulnerabilidades más grandes que hay. Bueno, y entonces, El vino de la ¿cómo si no existe un código de práctica o algo de contención que pueda clasificar a eso? Se da cuenta que del lado del cerebro es muy difícil sacarlo. Y vos dijiste, lo primero que dijiste fue por plata, y por plata empieza al lado izquierdo, las tripas. Las tripas deciden, es el recurso, el alimento, también decide. Y si resulta de que al que estoy contratando en realidad está siendo mandado, Por eso y voy a poner a trabajar en seguridad informática al enemigo, Bueno, hay algo que se llama contrainteligencia. bien, y después viene la contra de la contrainteligencia. La contramedida. Y esta no termina nunca. Nunca termina nunca. Es que en realidad es al revés. Primero está la contrainteligencia y después está la inteligencia, que es la parte preventiva de todo lo que va a suceder. O sea, vos sos el personal de inteligencia y tenés toda la información. Yo soy de contrainteligencia y sin que te des cuenta... Vos tenés que proteger mi No, espera, sos de otro lado. Yo tengo que saber todo lo que tenés que vas a usar en contra mía antes que lo beses. Esa es la contramedida, eso es lo que se necesita, eso es lo que necesitamos todos, siempre tener, te lo dijiste de entrada, prevenir, contrainteligencia es prevención constante, continua, activa y proactiva. Entonces,
el tema de cómo lo tiró a propósito, conociéndolo, el hecho de que haya alguien que fuera mandado para hacer estas cosas, con toda una línea de referencia, con todo un montón de cosas, sí, está para sacar información. Y ahí es donde entra seguridad de la información, donde cómo tiene que estar activa con cada uno que entre para ir. ¿Y qué hace el de seguridad de la información? A ver de dónde viene. Claro. Y empieza a buscar la referencia, pero no la referencia de que me dijeron. Que un poco era, si quien me dice algo, yo ya estoy disminuido, tengo una vulnerabilidad, tengo que buscarla por las mías y que no me digan quién es. Y una vez que encontré quién no está, prácticamente inmaculado, no limpio, inmaculado, y a lo mejor por ahí puede llegar a estar dentro del grupo. ¿Se entiende esto, no? Eso es lo que tenemos que buscar en seguridad de la información, por lo menos es lo que a mí me parece hasta ahora. Bueno, nos salteamos el intervalo y ya pronto. Yo creo, por ejemplo, mi área es la seguridad informática, es más chico que la seguridad de la información. Yo creo que en eso hay un énfasis bastante grande, o sea, las fallas en seguridad de la información casi nunca están en informática. O sea, lo que tiene en informática es que lo puedes hacer como más masivo y más inmediato, pero no es decir, no es extremadamente medidas de cómo prevenir, por ejemplo, escapes de información por hablar con los empleados y demás. Lo de adentro que lo de afuera. El 90% de la... ¿Cuántos ataques diarios tenemos? Las buenas prácticas, por lo menos las normas, se basan en capas y en distintos tipos de medidas y no hacer unas aquellas cosas que estás obligado a tal cual, lograr. Tal cual. Eso ya queda, es obvio eso, pero está bueno, pero es bueno decirlo, es bueno decirlo. Pero ¿hasta dónde llegamos? Seguimos dando vuelta con todo el tema de informática y no estoy en contra, sino que si hablamos de seguridad de información, hablemos de seguridad de información, o sea, el contexto, la vulnerabilidad, los riesgos, cuáles son los porcentajes, enseñarle, capacitarle a la gente cuál es la seguridad que tiene, qué es lo que tiene. Mire, hay un caso donde esto lo puedo decir tranquila, la ruta, que recibieron ese sobre. ¿Y qué decía en la hoja? Los nombres y apellidos de todo lo que estaban ahí adentro. No sé qué pasó. Después de la capacitación, ya pusieron un alias, pusieron un código, fíjense cómo va cambiando con la capacitación, no porque lo haya hecho yo, sino porque hay un montón de cosas en el momento que va. Entre el proceso administrativo, y voy a hacer el proceso, que es lo que estudia, todos los procesos que estudia la seguridad de la información es, tengo como toda comunicación, tengo un emisor y tengo un receptor. En el medio tengo un canal y un mensaje. ¿Quién es el emisor? Los beneficiarios que van a recibir su retiro y su pensión. O sea, la información de quién van a ser todos estos. Todo lo que va pasando. No es secreto, porque si no, el proceso no funciona. Déjame que termine con esto. Déjame que termine un poquito con esto para ver la idea de dónde voy con la seguridad de la información. Todo el proceso es secreto ¿para quién? Para los que no están dentro del proceso. ¿El personal del mantenimiento está dentro del proceso administrativo? No. Entonces es secreto para él. La gente que está en la guardería, ¿forma parte del proceso administrativo? No, entonces no con el secreto para él. Entonces, con todo esto se fue unificando criterio, se fue, como se dice militarmente, alineando la tropa, y hoy por hoy, la información no es la fuga de información que había en su momento por ignorancia, por negligencia, porque quería dar la información, hoy por hoy se bajó, estaba en un 90% y se bajó un 45% la fuga de información. ¡Wow! Llegamos a la mitad, y si siguen los procesos como están siguiendo, como se van dando, va a haber un momento que hasta el propio, cuando se capacita a la gente, hay que alinearlo a lo que se quiere hacer. Si la gente está alineada, no va a haber fuga de información y va a aceptar cosas nuevas para cambiar. Pero esto lo venimos haciendo desde hace muchos años, ¿no, flaco? Cambialo, modificalo. Aceptar que uno tiene que adaptarse a los cambios. Tal cual. Y tal vez nuestro mayor desafío sea tener la capacidad de adaptación con una velocidad que acompañe los cambios, porque el problema es que lo que nos venimos reinventando llega un momento que nos exige el entorno una capacidad de adaptación mucho más rápida, y a nadie le gusta que le cambien las cosas, a nadie le gusta que te hagan dar dos pasos en la oscuridad, porque todos le tenemos miedo a caminar a ciegas. Y sin embargo, si querés hacer las cosas que van a hacer, tenés que animarte a dar dos pasos en la oscuridad, aún teniendo miedo, porque no hay forma de avanzar sino. Este tal vez sea el mayor desafío, ¿no?
Ya lo dijo Heráclito 5 siglos antes de Cristo, todo cambia todo el tiempo, lo único permanente es el cambio. Lo único permanente es el cambio. Y después otro, allá por el año 1886, Charles Darwin dice en su libro Evolución de las Especies, los que sobrevivirán en el futuro no son ni los más fuertes ni los más inteligentes, sino los que se puedan adaptar. Entonces, yo junto a estas dos cosas, vemos que como individuos estamos condenados. ¿Por qué? Si no trabajamos en redes, si no nos agrupamos para adaptarnos a estos cambios, cada uno individualmente las circunstancias nos van a ir haciendo desaparecer. Entonces este tal vez sea el mayor desafío. Y en este desafío, además de tener que vencer estas situaciones de decir yo voy a saber todo y yo me las voy a arreglar solo y el buey solo bien se dame, bueno, se acabaron los bueyes, ya no se usan más bueyes, ¿sí? Y tal vez nuestro mayor enemigo sea la ignorancia, ¿sí? Conocen, porque hay gente que no sabe seguramente lo que es ACES. ¿Saben lo que es ACES? No. Pero bueno, creo que tenemos que ser muy breves por la hora que es. Gracias. Pero gracias por la invitación de ustedes, por recibirnos al IRAM, a expresarnos las alternativas, pues tiene que ver con lo que Modesto dice, ¿no? Que es crear un entorno en el cual podamos tener un accionamiento, podamos tener un movimiento. ACES es, lo que trata es que haya liderazgos, como el liderazgo del IRAM o como el liderazgo de Modesto en esta ocasión, que trata de que nos movamos en una dirección que construya. ¿Cómo trata ACES? A través de cooperación, a través de normas y de estándares que incluyen las mismas con las que trabaja el IRAM, de ANSI, de NFPA, de ISO, etcétera, etcétera. La única diferencia es que es una asociación de gerentes de seguridad. Es una asociación global de gerentes de seguridad, donde más de 35.000 gerentes de seguridad se comportan en la forma en que se sugiere en esta reunión, de una manera cooperativa y utilizando la información de la mejor manera posible, combatiendo la ignorancia de alguna manera. Acá en la Argentina hay un capítulo local, también en los países vecinos. Es una de las herramientas posibles a utilizar. Los estándares solos tienen la desventaja que alguien nos tiene que guiar a usarlos. Esos alguien son, en este caso Modesto, en otros casos asociaciones como ISACA, la Asociación de Auditores, etcétera, ACES, etcétera, etcétera. Es un organismo que trata de liderar a través de la gestión. Liderazgo es una de las cosas que nos está faltando a nivel global y a nivel país. Entonces las oportunidades positivas de liderazgo y de liderazgo de servicio como el que ustedes brindan hay que aprovecharlas. Bueno, yo voy por terminar la reunión y voy a